Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a 24 horas. Por unanimidad, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley urgente económico. María Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Liz? Amigos, muy buenas tardes. El proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria será tratado este viernes en el Pleno del Legislativo. La propuesta económica del gobierno en su proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, enviada el pasado 21 de noviembre, parece encontrar puntos de acuerdo, incluso entre los opositores que esta vez dan paso al primer debate del proyecto en el Pleno. Pero hay un acuerdo mínimo porque también tenemos, a pesar de nuestras críticas, una actitud propositiva en el sentido de fondear el presupuesto. Germuy Calle se sumó a la votación por unanimidad, aun cuando sus compañeros del correísmo, Lira Villalba y Esteban Melo, no se presentaron a la sesión de la Comisión de Régimen Económico. No obstante, los desacuerdos deberán ser pulidos en el Pleno y para ello hay fechas. Sí, vamos a convocar el día viernes a partir de las 11 de la mañana una sesión para conocer el primer debate de esta ley importante para el país. Lo que queremos, lo responsable con el país es aprobar esto de la manera más inmediata. Daniel Mendoza, presidente de la comisión que aprobó el informe para primer debate, cree que los cuestionamientos al proyecto son superables y bien podrían salvarse en el Pleno. Hoy tenemos un informe aprobado por unanimidad y esperamos que el debate en el Pleno enriquezca mucho más el proyecto. Las diferencias se marcan principalmente en torno al incremento de tributos planteado en algunos artículos. En el impuesto al valor de los vinos producidos en el Ecuador, son miembros de la economía popular y solidaria que tienen que competir contra los vinos importados normalmente de España y Francia. También en el devengamiento, es decir, en la recuperación del IVA a los GATS. Lo aprobado esta vez se cree que es una breve muestra de lo que podría ocurrir más adelante en el Pleno, pues a diferencia del proyecto de ley que fracasó hace pocas semanas, aquí al menos hay la intención de darle viabilidad. Para la aprobación de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo se requieren al menos 70 votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Según las autoridades del Legislativo, se espera llegar al segundo debate mucho antes de lo previsto. Esto sería el próximo 6 de diciembre. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Fondo Monetario Internacional anunció hoy que seguirá apoyando el programa económico que implementa el gobierno ecuatoriano. El organismo remarcó que la aprobación de la reforma fiscal que está en manos de la Asamblea será un hito para continuar con los desembolsos. La reunión en Washington del pasado martes entre el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, deja ya los primeros resultados. Esta mañana, en un comunicado, el FMI reconoció que la reforma fiscal en manos de la Asamblea para su aprobación ayudará a fortalecer las finanzas del país y hará que el sistema tributario sea más simple y más favorable al crecimiento. El organismo multilateral recalcó además que la aprobación de esta reforma será un hito importante para el programa del gobierno apoyado por el FMI y facilitará complementar pronto la segunda y tercera revisión combinadas del programa. Hay que recordar que el gobierno espera desde septiembre pasado un desembolso de $250 millones por parte del multilateral. El retraso se debe a que Ecuador no ha podido cumplir con las metas fijadas con el ente en el acuerdo firmado en marzo pasado. Para el ex jefe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, la economía del país ya no puede seguir esperando cambios y habla de una recesión prolongada. Entonces ahora estamos en una situación de economía política en donde ya no se puede aspirar a lo mejor, sino tratar de evitar lo peor. Cambios necesarios que podrían retener los ofrecimientos de dinero y reducir el riesgo país. Y con eso tal vez la economía planee a lo largo del siguiente año. Y en el siguiente año no vamos a tener crecimiento, posiblemente la economía se contraiga. Tampoco creo que en el año posterior haya crecimiento, a menos que haya un golpe de confianza y un crecimiento grande de la inversión. Los multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, ofrecieron al país créditos por $10.000 millones. Joana Ramos, 24 horas. El gobierno lanzó hoy el proyecto Internet para Todos, que tiene como objetivo dotar de conectividad a más de 500 parroquias rurales del país en los próximos 10 meses. Desde el Cantón Rumiñahui nos da más detalles Freddy Paredes. Hola Freddy, buenas tardes, te escuchamos.
Con el esfuerzo compartido de las telefónicas móviles privadas y la estatal, el gobierno hizo el lanzamiento hoy de un proyecto de conectividad a más de 500 parroquias de baja densidad poblacional y las más alejadas del país para proveerles del servicio de Internet a bajo costo. El anuncio oficial del lanzamiento de este proyecto, que tiene que llegar a su meta en septiembre del próximo año, lo hizo aquí en la parroquia de Rumipamba del cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. Vamos a iluminar con Internet a todos los ecuatorianos que estaban excluidos. La conectividad es inclusión, la conectividad es desarrollo, la conectividad es generar la equidad para todos los ecuatorianos. Vamos a pasar, presidente, a tener en 4G 537 parroquias, 100% de toda la cobertura en 4G. La meta del gobierno es llegar hasta el año 2021 con el 98% de conectividad en Internet y cada vez a menor costo. Todo esto con el concurso de las empresas telefónicas privadas y de la estatal. Una de las razones por las cuales existe mayor pobreza en los sectores rurales del país es precisamente la falta de información, la falta de acceso a información privilegiada que se encuentra en la red y que puedes aplicarle para hacer más productiva tu tierra, para hacer más productivo tu ganado. Todo ello lo puedes hallar en el Internet. Es por eso que yo me alegro que de aquí a septiembre vamos a tener ya 400 parroquias integradas y prácticamente casi el 98%, ¿no?, del territorio nacional integrado. El costo del servicio de Internet para puntos fijos como para puntos móviles irá bajando en su precio conforme a un cronograma dispuesto por el Ministerio de Telecomunicaciones. Continuamos con más información. La Corporación Nacional de Electricidad tendrá un comité de ética que trabajará en prevenir desvíos de fondos. Sus integrantes fueron posesionados por la Secretaría Nacional Anticorrupción. Ellos, 2 hombres y 2 mujeres, fueron posesionados la mañana de este miércoles como parte del Comité de Integridad Ética, que trabajará dentro de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Los 4 fueron escogidos luego de 6 meses de evaluaciones para constatar su probidad profesional y sobre todo su calidad ética. Así lo aseguró la secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez. Efectivamente, el proceso de selección incluía el paso de pruebas de confianza, pruebas de polígrafo, calidad y certificación profesional. La idea, afirmó, es que este comité se encargue de prevenir el posible cometimiento de actos de corrupción. Consideramos importante que este comité de integridad, más allá del acompañamiento para procesos contractuales, también atienda los reclamos y las denuncias internas. Este plan se ejecuta de la mano de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y no se aplicará únicamente en CNEL. Se planea que en los próximos días se posesione comités de ética similar a este en empresas públicas como Petroamazonas, Petroecuador, SELEC, Flopec y CNT, como parte de una primera fase. Luego tendremos que llegar a las 21 y a posterior a todos los ministerios que son parte del Ejecutivo. Esperamos que con este proceso garantizar los procesos de transparencia, de prevención y de investigación. En los demás casos serán 3 los integrantes de las comisiones. Responderán a la Secretaría Anticorrupción, pero los salarios de sus integrantes los pagarán las empresas que serán supervisadas. Ordóñez dice que cuidarán que no exista conflicto de intereses y que se puede evaluar las gestiones sin límites de acceso a la información y sin compromisos de por medio. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La asambleísta Gabriela Rivadeneira, el asambleísta alterno Luis Molina, el ex consejero de participación Edwin Jarrín, Luis Flores y Tania Pauquer, esposa del asambleísta Carlos Viteri, deberán rendir versión por el caso de presunta rebelión en las protestas de octubre, que se sigue contra Paola Pavón, Virgilio Hernández y otros. Los testimonios se desarrollarán mediante videoconferencia el próximo 27 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas con 45 minutos desde la Embajada de México, en donde los citados se refugiaron tras las manifestaciones. Para varios analistas es claro que el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno no avanzará.
Es más, aseguran que seguirá enfriándose conforme se acerque el 2021, pues reconocen las legítimas pretensiones políticas que hay detrás de cada acción de la dirigencia. Las últimas imágenes de Jaime Vargas en Cotopaxi. El gobierno no es nuestro amigo y estamos dispuestos a cualquier cosa, compañeros. Además de las palabras de Leonidas Issa contra el vicepresidente y también las respuestas de varios ministros. Creo que el señor Vargas tiene que ubicarse. Es claro que el diálogo entre gobierno y movimiento indígena se enfrió, o como se atreven a decir estos dos analistas, ya ni existe. El diálogo fue para suspender el estado de confrontación y violencia y nada más. Por eso el diálogo en sí mismo no tenía una mayor prolongación. Sin diálogo avanzando, también son evidentes las legítimas intenciones electorales que tienen los más visibles líderes indígenas. El poder de paralizar un país sabemos que lo tienen. La duda es que hay si ellos tienen el poder para hacer arrancar el país. Pero a un movimiento indígena visto ya no en las calles, sino en las papeletas, se le presenta un gran reto. Que ellos son los grandes encendedores de una gran movilización, de una gran protesta, y como toda llama, se prende y se apaga. Ellos son la principal fuerza política por movilización y convocatoria del Ecuador, pero no tienen ni la habilidad ni la astucia política. Desconfían también de las actitudes de los líderes más radicales como Jaime Vargas y plantean dudas sobre cómo podría ser una próxima campaña electoral. Los candidatos no indígenas podrán ingresar a hacer proselitismo a las comunidades. Si pueden, podrían y deberían, pero que hay territorios independientes dentro de un Estado unitario, eso no es democracia. Otras dudas giran en torno a la cercanía con el correísmo. ¿Y solamente el correísmo estará atrás de los indígenas y no de otros movimientos? El correísmo es un movimiento político y la política, nos guste o no nos guste, es el arte de lo posible, no lo más bonito. Con el problema que reconocen existe por parte del gobierno para cumplir los acuerdos prometidos y las intenciones claras de los líderes indígenas. Lo único claro es el deseo de llegar al 2021. Dayana Monroy, 24 horas. Información, el gobierno de Japón hizo una donación de $3,2 millones para la alimentación de ciudadanos venezolanos en Ecuador. La entrega se realizará a través del Programa Mundial de Alimentos. En el Palacio de Najas, el canciller y el embajador de Japón en Ecuador suscribieron notas diplomáticas para oficializar la asignación de recursos para ayudar al país en la alimentación de ciudadanos venezolanos. Se canaliza mediante los recursos, en este caso, que aportará el gobierno de Japón, los $3.2 millones. Para la asistencia alimentaria a inmigrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad que han ingresado al Ecuador. Serán destinados a ayudar a inmigrantes venezolanos en varias provincias del Ecuador, con la provisión de alimentos como harina de trigo, harina de maíz, arroz y aceite vegetal. Los ciudadanos venezolanos que se beneficiarán de este programa de alimentación que maneja el Programa Mundial de Alimentos son aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Que han dejado atrás su país, su familia y su comunidad, priorizando la atención a personas vulnerables, compuestas por niños, niñas, mujeres embarazadas en periodo de lactancia, personas con enfermedades catastróficas o con discapacidad. Esta ayuda no reembolsable para parte de los 400.000 venezolanos que se encuentran en el país se financia exclusivamente con donaciones internacionales y tiene 3 modalidades. Una se refiere a asistencia alimentaria por única vez en los puntos fronterizos. La segunda se refiere a la asistencia a comedores, casas de acogida. Contamos con asistencia mensual a familias vulnerables en movilidad humana. Mientras tanto, en el país continúa el censo y registro de ciudadanos venezolanos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Los Ministerios de Salud y de Trabajo firmaron un acuerdo para la prevención integral del uso de alcohol, tabaco y otras drogas en el ámbito laboral. Con este documento buscarán realizar charlas de prevención en las empresas y dar un mayor soporte a los médicos ocupacionales para fortalecer sus competencias y habilidades para brindar una atención integral. La segunda jornada de salud en el trabajo se realizará hasta el 29 de noviembre.